Buenos días al sexto episodio de Hablando Franco. Antes de comenzar con este video, quiero agradecer a todas las personas que con sus mensajes, algunos con llamadas telefónicas, manifestaron o me indicaron de por qué no había hecho otro video. Parte de este video va a explicar del porqué de mi ausencia durante estas casi 3 semanas en haber grabado este sexto episodio. Como dije anteriormente o expuse en una fotografía en mi Instagram, este episodio va a contar las anécdotas de mi viaje a Suiza. Como muchos de ustedes sabrán, tomé la oportunidad que me ofrecieron de un trabajo en Suiza. Suiza, como ustedes saben, o la gran mayoría sabe, es un país que hace frontera con Italia, pero por el norte. Yo estoy extremadamente al sur. Entonces, bueno, me ofrecieron ese trabajo. El problema comienza que no hablo nunca directamente con el dueño del sitio donde iba a trabajar. Pero no obstante a eso, debido a, bueno, a tantas cosas que pasan, uno se va de bruces, con tantos anhelos, con tantas esperanzas, uno ve una oportunidad y la quiere consagrar, la quiere convertir en algo fructífero para uno, para su núcleo familiar. Y bueno, en 2 días tomé la decisión, compré un boleto en tren y me fui a Suiza. Voy a explicar muy brevemente todo lo que tuve que hacer para llegar a Suiza, ¿no? Como muchos saben, en otros videos he indicado, yo estoy en una provincia llamada Salerno, pero específicamente en un pueblo llamado Sala Consilina. En Sala Consilina, para llegar a Salerno hay que tomar un vehículo o un autobús. Tuve el agradecimiento con una prima de que me llevó a Salerno. Ahí tomé un tren que se llama La Flecha Rosa. Es un tren que va extremadamente rápido, va a 300 kilómetros por hora. Y ese tren iba a tener como próxima parada la ciudad de Milano, en la provincia de Lombardía, que por cierto, muy afectada con el coronavirus aquí en Italia, fue la provincia que más muertes registró, más casos registró. Pero es el núcleo administrativo, es la ciudad administrativa o la ciudad industrializada de Italia, y de la moda y de muchas otras cosas, la ciudad donde está el Duomo, Milano. Bueno, más adelante voy a decir todas las peculiaridades que tiene Milano. Pero como le estaba indicando, tomé el tren en Salerno. Ese tren hace escala en Nápoli, en 2 estaciones de Nápoli. Por lo grande que es Nápoli, tiene 2 estaciones de tren. Después se detiene en Roma. También Roma tiene 2 estaciones de tren, una que se llama Roma Termini y la otra no me acuerdo, pero hace 2 paradas. Después se para en Florencia, en Firenze, Reggio Emilia, se para en Bolonia, se me olvidó otra parada y después se para en Milano, Milano Central. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llegamos a Milano? Que en verdad Milano es otra cosa. Milano es una ciudad que después por informarme y leyendo, Milano consta de un 60% de población italiana y un 40% de población extranjera. En verdad es increíble la cantidad de personas distintas que uno consigue en Milano. La estación central es una preciosidad, aparte que fue edificada, si mal no me recuerdo, en 1931, inaugurado por Benito Mussolini, y donde se ven en todas las partes, en todas las columnas, en gran parte de la edificación, las alas de... Ustedes saben que el fascismo en Italia era representado por las alas como de un águila, de un cóndor, algo así. El que sepa más al tema me lo podría indicar en una respuesta, pero son las alas de un ave. Y no lo han podido eliminar porque entonces eliminas el patrimonio que constituye esa estación en Milano. Es una belleza increíble.
Miles de personas llegan de todas partes a Milano, como les dije, es la capital industrializada, administrativa de Italia, la ciudad más cosmopolita de Italia, una de las cunas de la moda en el mundo, junto con París, Londres, Nueva York y Milano. Siempre se escucha todo eso. Bueno, lo medio lo pude constatar, ciudad donde está el Duomo de Milano, una edificación, una iglesia impresionante, hecha casi toda en mármol, donde todavía tiene piedras vírgenes para hacer que le hagan una escultura de esa piedra virgen para ser trabajada. Ciudad donde está, que muy poca gente sabe, me llamó mucho la atención que inclusive hablé con varias personas que han vivido toda su vida en Italia y cuando le pregunté, ¿ustedes saben dónde está la Última Cena? Muchos me dijeron, debe estar en el Louvre, en París. No, la Última Cena, que no es un cuadro, o se puede decir que es un cuadro, pero está pintado o está realizado en una pared. No se puede transportar. Entonces está en Milano. Es algo así como toda una pared que tiene varios metros de ancho y como 2 metros, un poquito más de alto. Y hay que pedir cita para visitar la Última Cena de Leonardo da Vinci. Por supuesto, ahorita está suspendido las visitas a la Última Cena, como está suspendida las reuniones deportivas todavía aquí en Italia, está suspendido teatro, cine, conciertos, todo ese tipo. Aunque el coronavirus en Italia se ha restringido o se ha dado grandes pasos para evitar su propagación, todavía se mantienen ciertas reglas. Lo de la mascarilla el uso es obligatorio, inclusive en el tren. En cada estación siempre decían por los parlantes que el uso de mascarilla era obligatorio y el que no lo usara en la próxima estación iban a notificar a la policía. Entonces, bueno, uno iba en el tren con esa mascarilla, el tren tenía wifi, me llamó muchísimo la atención eso, tenía conexión para cargar tu teléfono, consta de baños muy cómodos, más grandes que los baños de un avión, pero más o menos con el mismo sistema, vamos a decirlo así, máquinas expendedores de café, de agua, de refresco, de ciertas cosas para picar. Muy, muy agradable el viaje en tren. Es impresionante la velocidad que va y muy impresionante cuando se cruza con otro tren. No llegas a visualizar nada. Y los paisajes, por supuesto, de la zona verde de toda Italia es muy bonito. Bueno, llegué a Milano. En Milano tuve que cambiar de tren a un tren que va a mucho menos velocidad, va a 150 kilómetros por hora. Y ese tren, disculpen, de Salerno a Milano tardé casi 6 horas. ¿Ok? Estamos hablando de casi una punta de Italia. Yo no estoy en Sicilia, que sería la punta del sur, pero sí estoy cercano, pues, a la punta del norte, que es Milano, a Lombardía. Entonces, en verdad es poco tiempo el recorrido que se hace a esa velocidad con ese tren. Aparte que es muy cómodo. Pude llevarme una maleta grande sin ningún problema, la pones en el compartimiento del equipaje y los bolsos de mano van en la parte superior como un avión. Llegué a Milano, como les estaba diciendo, ahí tuve que tomar otro tren que me llevó a una ciudad que se llama Domodossola. En mi vida había escuchado yo esa ciudad. Es exclusivamente la ciudad que hace frontera con Suiza. Para los que somos de Venezuela es como decir San Antonio del Táchira con Cúcuta, es tal cual. Ese recorrido tardé 2 horas, del cual casi 40 minutos la vista era un lago que se llama el Lago Mayor en Italia. Una belleza, hay edificaciones encima del lago. Me recordó mucho la parte de Puerto La Cruz, los palafitos de Puerto La Cruz, pero es un lago, es agua dulce. Es el lago más grande de Italia. Se ve que hay zonas de ese lago, como le dije, en tren fueron como 40 minutos y siempre a mano derecha veía el lago. Era muy bonito, es muy bonito. Y veía hoteles, en verdad era una zona
que se ve que es un poco costosa y turística 100%. Llegué a la estación de Domodossola. ¿Cuál es mi sorpresa? Desde que yo estaba aquí en Italia, nadie me ha pedido un documento de identidad. Apenas llegué en Domodossola tuve, bueno, no mala suerte, porque fue simplemente algo normal. Me tocó bajar del tren con dos personas que eran, creo yo, que eran o de la India o pakistaní, por lo que pude escuchar. Y como estábamos caminando los tres juntos, la policía nos agarró los tres y nos pidió documentación. Yo le entrego mi carta de identidad, yo tengo carta de identidad, como decir la cédula en Venezuela, aquí en Italia. Ellos con el celular escanean el número y ven que la información es correcta, o sea que no es un documento falsificado. Y me dejaron ir. Llego a la ciudad de Domodossola, una ciudad espectacular también, muy bonita. Tiene unas edificaciones arquitectónicas muy, muy bonitas. Y ahí estaba el dueño del albergue donde iba a trabajar. Iba a trabajar como ayudante de cocina, ayudante de chef. Como muchos de los que me conocen saben que yo soy muy fanático de la cocina, de cocinar, tengo bastantes habilidades al respecto, casi todos mis conocimientos son empíricos, nunca he hecho un curso, pero parte de herencia que heredé de mi mamá, valga la redundancia, y cosas que me he procurado entender y aplicar y aprender en todos estos años que le ha dado ese gusto a la cocina. Bueno, pasamos la frontera de Suiza sin ningún problema. El italiano tiene libre tránsito, libre trabajo por la Comunidad Europea. Aunque Suiza no pertenece a la Comunidad Europea, Suiza no se maneja con el euro, se maneja con el franco suizo, que está a la par del dólar, casi un poquito menor que el euro, pero casi a la par del dólar. Y bueno, empezamos nuestra travesía allá en Suiza. Yo veo que el señor con el vehículo seguimos rodando montaña arriba, montaña arriba. Como le dije anteriormente, no sabía nada del trabajo, no sabía dónde era. Un poco irresponsable de mi parte no haber averiguado tantas cosas. Sabía que iba a trabajar en un hotel-restaurante y iba a trabajar como ayudante de cuoco, ayudante de cocina. El pago era muy bueno, no lo voy a decir, pero sí el sueldo mínimo de Suiza es muy, pero muy por encima de lo normal en toda Europa. Entonces, por eso, bueno, y tomé la decisión de alejarme un poco de mi familia porque era un contrato de 2 meses y irme para allá. Me iban a dar hospedaje y comida más el sueldo. Bueno, rodamos más o menos cerca de hora y media y llegamos a un albergue que estaba literalmente en el medio de la nada. O sea, el albergue está a un lado de una vía panamericana, ¿verdad? No es una autopista, es una vía panamericana. Y el poblado más cerca queda a 60 kilómetros hacia Suiza y el otro quedaba como a 35 kilómetros hacia Italia. O sea, cuando les digo que estaba en el medio de la nada, realmente era el medio de la nada. Solamente está el albergue con una tienda de souvenir a un lado que pertenece al albergue y el restaurante. Ya eso me impactó muchísimo en pleno verano ver las montañas totalmente llenas de nieve. Estábamos a una altura de casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. Yo venía de Italia de un verano bastante fuerte, de un calor a temperaturas de 34, 35, 36 grados, a llegar a ese sitio. Se llama el Paso del Sempione, así mismo para los que lo quieran buscar. No voy a dar el nombre del albergue para evitar cualquier problema, pero bueno, es el único hotel que está en el Paso del Sempione. Bueno, ya eso me impactó muchísimo la soledad del sitio. Yo estaba esperando ir a trabajar en un hotel que en mis momentos libres pudiera ir, caminar, pero ahí no había para caminar, solamente había caminar por la montaña. Ahí va mucha gente a hacer senderismo, bicicleta montañera, pero para los que me conocen, ni soy fanático de la bicicleta montañera, no tengo ninguna, ni soy fanático del senderismo, de estar subiendo montañas. En época de invierno es tanta la nieve que se cierra el paso, ni siquiera se hacen ciertas actividades, pero casi siempre se cierra el paso por la cantidad de nieve. Me muestran la habitación donde voy a permanecer esos 2 meses, una habitación bastante eh, pobre, por decirlo así. Tenía una camita individual,
un lavamanos dentro de la habitación, no tenía baño, sino solamente un lavamanos, no había televisión, el wifi había que salir de la habitación y meterse en un sitio específico para poder agarrar wifi. Como mi línea es italiana, apenas pasé la frontera, no contaba con datos ni nada por el estilo. Llegué un día jueves en tarde-noche. Ya el viernes comenzaba a trabajar. Pregunto que a qué hora había que comenzar. Me dijeron que alrededor de las 7:30. Bueno, para los que me conocen, yo soy una persona que se levanta muy, pero muy temprano en la mañana. Y decidí ir a un cuarto para las 7. Me paré como a las 6, me bañé. El baño era como el baño de un gimnasio. Había unas duchas una al lado de la otra, entonces uno se bañaba y después iba en toalla para la habitación. Igual que el sanitario era fuera de la habitación. Entonces, bueno, eso no le paré mucho, en verdad no me molestaba tanto, más con, ustedes saben, tanto anhelo de generar dinero, de trabajar. Esas son cosas pequeñas que uno no le va parando, pues. Eh, Comencé ese día, inmediatamente fue el primer choque. Yo me levanto, como les dije anteriormente, muy temprano, me baño, me visto y subo porque el hotel, la habitación me quedaba, como decir, en el segundo sótano. Si ves el hotel de frente, tiene su planta baja y los demás pisos hacia arriba en forma circular, pero por la parte posterior está como en una cima, entonces las habitaciones tienen ventanas, pero hacia la parte de atrás. Entonces hay que bajar 2 pisos para llegar a mi habitación y un piso para llegar al restaurante. Yo subo a nivel de calle para saludar como normalmente, dar los buenos días y bueno, cuando el dueño me ve me forma tremendo lío de que cuando yo salga a la habitación debo ir directamente a la cocina, no puedo subir al nivel de planta baja porque soy un empleado del hotel y la gente que viene al hotel no me puede ver. Bueno, pedí disculpas, dije, bueno, ok, no sabía, disculpen. E inmediatamente me fui para la cocina. Bueno, empecé mi labor en la cocina, picar mis vegetales, lo que yo sé hacer. La persona, yo no sé, era la reencarnación no me acuerdo cómo se llama, el chef que hace el programa, Gordon algo, o de Sumito. El tipo se creía que era un chef maravilloso, no lo voy a menospreciar, sabía hacer sus cosas, pero nada del otro mundo, pastas, sándwiches, algo con unas papas que era como una tortilla sin huevos, nada del otro mundo, pero el tipo extremadamente mojoneado, y discúlpeme la grosería, pero entenderán perfectamente. Extremadamente gritaba demasiado, insultaba mucho. Ya del primer día, en verdad que el choque fue bastante fuerte. Ese día empecé a trabajar a las 7:30, dejé de trabajar bueno, a las 11 nos dijeron que fuera a almorzar. Me sirvieron un plato de pasta casi, eh, no le estoy hablando que era el sobrado, pero era lo que había, pues. No, para echar el cuento corto, ese día terminé de trabajar a las 11:15, desde las 7:15 de la mañana. Solamente pude descansar 10 minutos, que fue el descanso del almuerzo. No es que me pude llegar a descansar ni nada. Pero ese día fue, dentro de todo, yo todavía estaba como ambientándome. Me voy a mi habitación, me echo un baño y me duermo. Apenas hablé con mi esposa 5 minutos, porque como lo dije, tenía que salir al pasillo a hablar por teléfono porque al cuarto no llegaba la señal de Wi-Fi. Esa noche realmente me sentí muy mal, me sentí muy solo. Dije, bueno, ojalá mañana sea otro día. A mí no me gusta que me llamen la atención. A mí tú me puedes regañar, por decirlo de una manera, o llamar la atención cuando me dices algo y yo hago caso omiso a ese algo. Pero me tienes que dar las indicaciones previas. No me puedes llamar la atención cuando hago algo que creía que era normal y bueno, simplemente no me hayas dado la advertencia de cuáles eran mis límites. Al día siguiente sigo trabajando, chévere. Ese día fue peor aún. La persona cada vez que podía usaba
muchas groserías, era muy ofensivo con el lenguaje. Fue un día también muy fuerte, ese día trabajamos hasta las 10:30 de la noche. Yo sé que yo no soy un niño, tengo mis 51 años, nunca he hecho ese trabajo por periodos tan largos de tiempo. Afecta mi peso, afecta mi edad, afecta el problema que tengo en mi pierna, pero yo le seguía echando pichón. A mí me afecta más que el trabajo físico, me afecta los ambientes laborales negativos. No sé, tengo ese grandísimo problema de que en casi todos mis trabajos he hecho grandes amistades. Yo he tenido trabajos por periodos prolongados de tiempo, casi siempre, nunca he estado menos de 4 o 5 años en cada trabajo que he estado. Y he dejado amigos en todos los trabajos. Muy pocos trabajos, mi paso ha sido muy veloz y no he dejado relaciones de amistad. Todavía mantengo amigos de bachillerato, mantengo amigos de primaria, amigos de la universidad, amigos de mi trabajo en el año 87. Una vez trabajé en un ministerio y todavía de vez en cuando hablamos con las personas del ministerio desde el año 87. Entonces, a mí me afecta mucho, en verdad, no tener relaciones personales, relaciones de amistad con mis compañeros de trabajo. Después me enteré de que estaba prohibido hablar en la cocina. Eso me impactó muchísimo. Eh, Trato de tomar mucha agua, especialmente cuando tengo muchos periodos de tiempo de pie, y la persona le llamaba mucho la atención de por qué tomaba tanta agua, y ya me lo estaba empezando a indicar de una manera reclamándome de que perdía mucho tiempo tomando agua. El tiempo que perdía era agarrar el vaso y llenarlo en la llave, en el grifo donde se lavaban las cosas, que podía perder 5 o 10 segundos en tomarme un vaso de agua. Hasta eso le empezó a molestar a la persona. Después fuimos como quitándonos las máscaras. La persona estaba esperando un extranjero, y aunque yo soy un extranjero, porque yo no nací en Italia, yo soy venezolano de nacimiento, y aunque mis orígenes soy de aquí, yo me considero un extranjero en Italia. Entonces, cuando a él le vendieron la idea de que yo iba a trabajar para allá, le dijeron que era un extranjero, pero él estaba esperando otro tipo de extranjero, estaba esperando un hindú, un pakistaní, un rumano, un albanés. Estaba esperando a alguien sin documentos, donde le es fácil tener un personal, donde tú lo guardas 2 meses en esa habitación, la persona no quiere salir, y ya empezamos ese choque. Segundo, estaba esperando una persona sin estudios, una persona que cuando él dijera una genialidad o una idea y yo le contestaba porque conocía del tema, hablamos mucho de Suiza, del por qué su bandera, y cuando yo le contestaba y le decía de que su bandera originalmente era de otro color y después de tal parte, y aunque la gente tenga ese grave error, la Cruz Roja no fue fundada en Suiza, fue fundada en el norte de Italia, después posterior a una guerra. Mi amigo Walter sabe muy bien del tema, entonces él se quedaba un poco realmente molesto cuando yo sabía de qué estaba hablando, y lo que el conocimiento que él me impartía o trataba de decir, para mí no era algo nuevo. Entonces llegaba inclusive a molestarle un poco. Bueno, como les dije, trabajé viernes, sábado y domingo, cada día peor. Él me dice el domingo que el lunes va a ser mi día libre. Yo le dije, bueno, perfecto, pues. El lunes me levanto a la mañana, igualito, salgo, como ya podía salir hacia la calle, salí, fui a dar una vuelta, visité el negocio de souvenir, me entero de que la marmota es el- la mascota oficial de esa zona, porque hay muchas marmotas en las montañas. El negocio era una belleza, vendía de todo, no compré absolutamente nada. Le quería comprar una franela a Michele, pero el arrecherón fue tan grande cuando me vine que no le compré nada. Y bueno, me lo consigo a él a nivel de esa tienda, y él me dice que baje un poquito al restaurante para echar una mano. Yo me quedé sorprendido, le digo, bueno, pero no es que es mi día libre, pero como cuando uno está comenzando, está tratando de ganar puntos, eh, no le dije que no, sino bajé y empecé a echar una mano. Ese día terminé a las 11 de la noche, terminé de trabajar, y ese mismo día él me dice que vamos a hacer una cosa, que como yo no tengo nada que hacer
y no tengo dónde ir, no voy a tener día libre, voy a tener mañana libre. Entonces los lunes solamente voy a tener libre, o sea, me voy a levantar a la hora que me dé la gana y a las 11 más o menos me voy a trabajar al restaurante. Bueno, todas estas todavía yo no le digo nada, todavía ya, pero ya se estaban surgiendo muchas asperezas, estaban surgiendo muchos problemas, especialmente cuando yo trataba de decir algo, él trataba siempre de ofender y eso a mí me molesta muchísimo. Yo he estado en muchos trabajos, como lo he dicho anteriormente, y he tenido trabajos como jefe. Y yo me atrevo a que cualquiera de las personas que ha estado bajo mi supervisión o cuando yo he sido jefe, ha estado en cargos donde yo lo tenía que ver, donde yo tenía que estar supervisándolos, que me escriban un mensaje cuando yo he sido déspota o grosero o maleducado. Jamás. Yo considero que cuando he tenido ese cargo de supervisor o de jefe de una unidad, nunca me he aprovechado de eso. En verdad, todos los días se iban haciendo cada vez peor. La lejanía de mi familia me pegó más de lo esperado también. Eso formó parte fundamental. Después me enteré que el sueldo no era el sueldo que me habían hablado originalmente. Seguía siendo un sueldo bueno, pero no era, era un sueldo por 500, 600 euros por debajo de lo que me habían hablado. Pero bueno, ya cada vez podía hablar menos con mi hijo, con mi esposa. En verdad que suscitaban cosas, disculpe un momento. Eh, pero ahí andábamos. Un día yo limpié todo, yo al final tenía que limpiar toda la cocina, dejar todo impecable, pasar escoba, no había personal de limpieza para eso, solo tenía yo que hacer al final. Y bueno, todo muy bien. Ese día, ese jueves, opté por, opté por sentarme un momento. Bueno, el Señor cuando me ha visto sentado fue algo increíble su reacción. Cuando hablo aquí con mis amigos, con mi familia, con las personas, hago siempre una metáfora. Fue la misma reacción de como si me hubiera conseguido en la cama con su esposa. Fue algo impresionante. Ese hombre se jalaba los pelos, decía que era imposible, que cómo es posible que él me vio sentado. Y yo le dije, bueno, pero tengo todo listo, tengo toda la cocina. Entonces él me dice, no, ahorita es que falta cosas que hacer. Tú te estás enterando ahorita de tus tareas. Hay que limpiar las ventanas, hay que cortar el monte afuera del hotel. Miren, señores, yo les voy a decir una cosa. Yo he hablado con mucha gente aquí en Italia y me dice que eso es normal. Y aunque eso es Suiza. El dueño era una persona nacida, unos hermanos nacidos aquí en Italia, pero criados en Suiza. Y no le gustaba decir que eran nacidos aquí en Italia, decían que eran suizos. Es como si yo ahorita dijera, yo soy italiano, yo no soy venezolano, por el amor de Dios, chicos. No sean imbéciles. Tú no puedes negar jamás dónde naciste y dónde te criaste. Así sea el peor país del mundo o el mejor país del mundo, eso lo tienes que llevar tú con orgullo en tu corazón. Entonces, cuando me hice todo eso, hablando con otros amigos, disculpen, me está yendo por otro lado, me dice que eso es normal. Yo, no, 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 no. Eso es normal porque nosotros lo estamos permitiendo. Si a ti te contratan para hacer un trabajo, ese es tu trabajo. No es que te van a anexar trabajos adicionales. Tu trabajo es ese y usted lo hace. No es que porque hiciste tu trabajo, ese día hubo un poco menos trabajo, que nunca lo había, te van a poner a lavar ventanas, o te van a poner a lavar los baños de las habitaciones, o te van a poner a cortar el monte, simplemente para ocupar tu tiempo y que tú sigas trabajando tus 15, 16 horas al día. No, no soy partidario con eso. Ya estaba creándose un conflicto con relación al trato con la persona. Para hacerle una analogía, el hotel es exactamente, el hotel me recordaba mucho la imagen de El Resplandor, la película El Resplandor, de Shine, con Jack Nicholson. Yo creía que me estaba dando a toques de locura, porque la soledad, el trabajo tan fuerte, no poder hablar absolutamente con nadie,
me pegó muchísimo. Entonces yo dije, mira, antes de que aquí pase una tragedia tipo El Resplandor, yo me vuelva loco y agarro un cuchillo y empiezo a asesinar gente, empezando por el dueño, voy a hablar con él. Entonces esa noche en verdad se tornó muy controversial, él no admitía sus errores. Pasaron muchísimas cosas, pero no quiero contar todas porque existieron cosas que son increíblemente extrañas. El hombre se ponía a maldecir y para subir la comida al piso de arriba, había un ascensor, los que han trabajado en restaurante conocen ese tipo de ascensor, un ascensor de servicio, y él abría las puertas del ascensor y empezaba a gritar maldiciendo cuando alguien se equivocaba con una comanda, con un pedido X. El ambiente era muy hostil, el clima era hostil, la ubicación era hostil, lo único bueno era el sueldo. Pero en verdad la tranquilidad del ser humano no tiene valor, por lo menos para mí no tiene valor. Ese día tuvimos un altercado de palabras, ya decidí decir todo, decía, mira, yo vengo aquí como ayudante de cocinero, tú no me puedes poner a limpiar baños del hotel, tú no me puedes poner a cortar el monte, o sea, no lo voy a permitir simplemente. Entonces ahí fue donde llegamos al punto límite, donde él me dice, lo que pasa es que cuando tú contratas, la persona nacida en otro país, ellos no le paran ya hacen cualquier tipo de trabajo. Sin documentos, todo eso, tienen que mandarle dinero a su familia. Y él dije, ahí está el meollo. Yo tengo necesidad económica, pero no me voy a bajar a ese nivel, lamentablemente. Entonces fue cuando decidimos culminar nuestra relación de trabajo. Me pagó muy pérrimo, muy por debajo de lo que habíamos conversado. Como que creyó que me iba a ofender de esa manera. Yo simplemente le dije, qué lástima, no era lo esperado. El problema fue que yo no hablé con usted previamente, porque si me hubieran dicho que usted era así, o sea, por favor. Yo he tenido cargos, no quiero decir cargos extremadamente importantes, pero he trabajado en sitios muy bonitos, muy grandes, muy importantes en Venezuela. Para que venga un tipo aquí con un mocho de albergue en Suiza hasta ofendiéndome. Y agarré mi regreso. Un poquito dolido, un poquito triste porque no había cumplido mis anhelos. El propósito que yo me fui a Suiza no se concretó. Pero eso es para aprender, eso me dejó como lección muchas cosas. Segundo, primero, no importa el país donde estés, puedes estar en uno de los países más desarrollados del mundo. Si te consigues con un hijo de puta, va a ser hijo de puta sin importar la nacionalidad. Ya sea en Suiza, en Noruega, Estados Unidos, Venezuela, Perú, México, Colombia, donde sea, Italia, X. Hijo de puta te lo vas a conseguir en todas partes. Personas déspotas las vas a conseguir en todas partes. Parte de conseguir trabajo es tener la suerte de conseguir buenos jefes, de hacer tu trabajo correctamente, y si haces algo no indicado o haces algo de una manera mal, simplemente te llama la atención y tú lo corriges. ¿Ok? Eso es para mí el objetivo ideal. Pero olvídense que si estás en un país como Suiza, que es uno de los mejores países del mundo, entre comillas, todos los jefes van a ser buenos, primero. Segundo, no admito, todavía no, yo tengo la esperanza de que uno consiga un trabajo, y más adelante lo voy a recalcar, o lo voy a indicar, uno consiga un trabajo y simplemente se respeten las condiciones del trabajo. Bueno, me vine con una mano adelante y otra atrás, como les dije anteriormente, muy triste porque no se cumplió los objetivos, no era lo que yo estaba esperando, pero con la frente muy en alto. No voy a aceptar que nadie me esté ofendiendo, o vamos a decir así, esa línea es muy fina, pero el tipo la pasó muchas veces. Entonces noté, y antes de terminar una tragedia, porque los que me conocen saben que soy una persona muy pacífica, me pasaron ideas locas por la mente. Entonces de recrear El Resplandor, y antes de que pasara una tragedia donde me tenía que venir para Venezuela y enconcharme en Venezuela, en Charallave, que es donde se enconchaban antes los malandros, decidí dejar hasta ahí esta relación laboral. Bueno, llegué a Italia, estuve una semana sin ánimos de hacer este video. Yo considero que para
Yo sentarme frente al teléfono, yo lo grabo con el teléfono, tengo que estar de buen humor, tengo que tener eh, muy claras las ideas. Como los he dicho siempre, yo hago esto sin guión, yo me siento y empiezo a hablar. Y como queda el video, quedó. Vean que, nada, algo aparte, me puse un manos libres porque creo que se escucha mejor o menos ruido. Bueno, estuve una semana analizando todo eso porque hay que analizar todos los trabajos, hay que analizar en qué fallé yo. Y en verdad no es por nada, pero creo que fallé muy poco. Lo principal que fallé fue no haber hablado con ese carajo antes. ¿Cuál es mi sorpresa? Que empiezo a ver por Instagram una amiga de aquí de Italia, una venezolana que está aquí, está casada con un italiano, que hemos hecho amistad aquí. No nos conocíamos en Venezuela, nos llegamos a conocer aquí. Su hijo se había casado hace poco en algo que aquí se llama agroturismo. Entonces ella sigue a ese agroturismo por Instagram y me dice que salió en el Instagram que estaban buscando justamente un mesonero y un ayudante de cocinero. Yo llamo, digo que estoy interesado en el trabajo, la persona me dice que vaya el lunes a entrevistarme, me entrevistan, hablan conmigo, me dicen que me van a dar 3 días de prueba, martes, miércoles y jueves. Hago la prueba y la persona me habla el jueves y me dice que es chéverísimo, que si me gusta el trabajo, yo le digo que sí, y decide contratarme y estoy trabajando en ese sitio. Un agroturismo es un sitio que es una posada, tiene habitaciones, no es muy grande, siempre está alrededor de mucha naturaleza y tienen un restaurante y el restaurante la mayoría de las cosas que cocinan, o por lo menos las frutas, las verduras, todo eso es cultivado por ellos mismos. Por eso se llama agroturismo. Tiene una piscina, es un sitio muy bonito, se llama el Castagneto, aquí en Italia. Me queda específicamente a 15 minutos de mi casa en vehículo. O sea, está cerca, porque son 15 minutos, pero a una velocidad pequeña. Está en el pueblo donde nació mi mamá, en Padula, muy cerca del cementerio, como a 1 kilómetro del cementerio, un sitio muy bonito. Y fue el otro lado de la moneda. Las personas son excesivamente respetuosas. Algo que me llamó mucho la atención, y es que en Suiza yo comía solo como un perro. Y la comida literalmente era casi lo que sobraba. Nunca me dieron algo de comer. Yo no estoy pidiendo que me dieran algo a la carta, pero tú ves cuando hacen algo de buena manera o cuando te sirven un plato de muy mala manera. Lo más importante aquí en este sitio, aparte que me respetan como ser humano, respetan mi trabajo. Cuando hago algo que no les convence, ellos simplemente me corrigen, por lo menos a la hora de freír algo, no, trata de freírlo un poco menos o un poco más. Y yo simplemente tomo los cambios, perfecto, bravo, así mismo lo quería. Pero la hora del almuerzo, en ese agroturismo está los dos dueños, el señor y la señora. La señora tiene, o sea, ellos tienen una hija que trabaja con ellos, el yerno, tienen 2 nietos, somos pues, casi 5 empleados. A la hora del almuerzo nos sentamos todos en la misma mesa. Ponen una mesa bellísima, ponen vino, ponen agua, ponen antipasto, ponen pasta, ponen segundo plato y hacen un almuerzo, pero súper familiar, toda la familia, hasta los niños comen con nosotros y no hay esa diferencia entre los dueños y los empleados. El trabajo es chévere, es fuerte, no les voy a decir que no, es un trabajo fuerte, pero súper agradable. Esto lo estoy grabando hoy lunes, el domingo, ayer, tuvimos inclusive un bautizo de 100 personas, más 70 personas prenotadas para el almuerzo. Fue un día de excesivo trabajo, pero es un trabajo agradable, es lo que me gusta hacer. Nadie me ha mandado limpiar baños. Lo peor que me han mandado es lavar una olla porque se necesita de emergencia, que eso no hay ningún problema. Pero pico mis vegetales, hago mis contornos, hago mis papas, hago mis berenjenas, hago mis calabacines, o sea, y me dejan esa holgura de decisión
Si a veces tengo que pelar 20, 25 kilos de papas, perfectamente me puedo sentar y pelar las papas sentado, que no hay ninguna diferenciación en hacerlo de pie o hacerlo sentado. Eh, Siempre te preguntan cómo te sientes, cómo estás. Es el trato. Entonces por eso yo digo, fíjense, por un lado se me cerró una puerta y por otro lado se me abrió. Sin ninguna recomendación, sin ninguna amistad. Llamé como cualquier ser humano normal, sin ninguna relación. Nunca me preguntaron mis apellidos, si conocían a mi familia. Y simplemente me dieron 3 días de prueba y si en esos 3 días les convencía, cosa que fue así, estoy trabajando ahí. El sueldo no es el mismo de Suiza, pero es mucho mejor el sueldo cuando yo llego a mi casa y puedo ver a mi esposa, puedo ver a mi hijo, cuando el trato es como un ser humano, cuando me preguntan cómo me siento, cuando me preguntan cómo estoy, cuando a la hora del almuerzo hay esa familiaridad, esa unión, y todos hablan y tu opinión es importante. Eso vale más que un sueldo a veces. Por más necesidad que uno tenga, perdón, eso forma parte del paquete salarial, el ambiente de trabajo. Para mí es muy importante. Todos los sitios o gran parte de los sitios donde yo he trabajado siempre han sido ambientes laborales muy buenos. Modestia aparte, yo he contribuido en gran parte de que esos ambientes laborales sean así. Me gusta tratar muy bien a las personas, me gusta ser chistoso a veces, cuando hay que ser serio, serio. Me gusta dominar el trabajo que hago y casi todos mis trabajos los he dominado muy bien y siempre he sido punto de referencia a la hora de una consulta por parte de mis compañeros. Y bueno, mi estadía en Suiza fue uno de los peores trabajos. Está entre los 2 peores trabajos que he hecho en mi vida, imagínense. Y eso que yo he hecho de todo. He trabajado en múltiples cosas, he trabajado en areneras, en canteras, en talleres, en ministerios, trabajé en la Corte Suprema de Justicia, trabajé en la banca, trabajé en discotecas, trabajé en restaurantes, he trabajado en todo. Y él forma parte de los 2 peores trabajos. ¿Pero por qué? No por el trabajo, es por el ambiente laboral, por lo ofensivo de la persona, por tratar de menospreciarte por raza. En verdad eso es muy desagradable. Muy desagradable escuchar de una persona, es que yo creo que tú eras de la India, o que tú eras pakistaní, o que tú eras marroquí. No vale, estamos en el 2020, no podemos aceptar esa especie de racismo, esa especie de abuso de porque tú no tengas documentación, abusen de ti. En verdad me cuesta mucho creerlo y para que ustedes vean que un país como Suiza, que en papel es un país perfecto, todavía pasan esos abusos en pleno año 2020. Es muy triste, pero bueno, hoy estoy muy contento porque ya tengo un poco más de una semana trabajando en este nuevo trabajo. El ambiente laboral es súper chévere y es lo que uno estaba esperando. Pero todo forma parte de experiencias y uno tiene que ser inteligente y tomar lo bueno, desechar lo malo o recordarnos de lo malo para que no se repita. Ahorita en Italia está haciendo un calor del coño de su madre. La semana antepasada llegamos a tocar los 39 grados. Por un lado es muy bueno porque se puede ir para la piscina. Michele, gracias a Dios, va todas las semanas a la piscina que queda muy cerca. Y aprovechando ese calorcito, pues. Cuando era frío, era frío. Ahorita que es calor, es calor. Se ve que tiene como, el año aquí en Italia tiene como sus 6, 7 meses agradables, que son lo que es finales de, no, abril, mayo, es un frito de suéter muy sabrosito. Primeros días de junio es muy sabroso. Y supuestamente el calor empieza a bajar ahorita en septiembre. Entonces tiene septiembre y octubre, parte de noviembre con un frito aceptable. Y después viene el invierno, que ya esa experiencia la vivimos. Capítulo hoy muy serio, porque fue mis anécdotas de Suiza. Como no fueron muy agradables, no puedo hacer mucho chiste al respecto. Muchas personas querían que hiciera este programa especificando mi experiencia en Suiza. Nunca me voy a cansar de que los países no son perfectos, las personas hacen los países.
los gobiernos, parte de los gobiernos hacen los países, por eso Venezuela se ha convertido en lo que es. Pero vamos a hacer así, vamos a verlo desde ese punto de vista. En Suiza debe haber personas que sean muy buenas como patronos, como jefes, pero me tocó uno de los peores. Hasta aquí el tema de Suiza. Más adelante en otros programas, en otros episodios, seguro tocaré puntos de Suiza. Los paisajes son muy bonitos, voy a tratar de ponerles algunas fotos. Este, pero muy bonito el sitio, pero muy malo el trabajo. Muy malo los dueños, el patrono, por decirlo en término legal. Para terminar, quiero manifestar mi preocupación por el virus en Venezuela. Lo que me vean en Venezuela, que son la gran mayoría, por favor, no lo tomen a la ligera. Yo llegué a ver los muertos, no los vi personalmente, pero que en Italia se tomaron muchas medidas, fueron muy criticadas. Pero hoy por hoy estamos en una situación bastante buena en referencia a todas esas restricciones. Nosotros aquí en Italia, perdón, tuvimos un periodo de casi 3 meses sin salir para nada de la casa. Veo que no han tomado las decisiones necesarias en Venezuela. El gobierno es un gobierno cobarde, donde habla para adelante, habla para atrás, donde yo sí creo que ha llegado el coronavirus de manera bastante fuerte a Venezuela, con la problemática que la hospitalización simplemente no existe y para las personas que no pueden pagar clínicas se les pone chiquita la cosa. Cuídense encima de todo, tomen todas las previsiones necesarias. Veo que no la están tomando. Veo que toda la gente sale a la calle, no se protege, se pegan unos con otros, se pegan a las paredes, tocan carritos, cómprense un gel desinfectante, usen guantes desechables, usen una buena mascarilla. Tomen todas las medidas necesarias, por más exageradas que ustedes crean. No se sabe cómo afecta a cada persona. Hay personas que el coronavirus a veces hasta asintomático es, no te causa más que una leve gripe, pero hay personas que sí es mortal. Tomen todas las previsiones, repito, por favor, cuídense mucho. Creo que lo bueno está por venir en Venezuela. Cada vez ese país está peor. Cada vez Venezuela está ahorcando más a sus pobladores. Conozco de gente, el caso de mi hermana está pasando no tiene internet, la avería de CanTV es grave, la avería de Supercable tiene ella también. Entonces imagínate, está sin Supercable, está sin CanTV, por ende está sin ABA. Mira, es una situación muy, muy desagradable, en verdad. A pesar de todas las cosas que me han pasado en Italia y nada grave, doy gracias a Dios que me traje mi familia para acá. En verdad, a pesar de la nostalgia que me despierta Venezuela todos los días, doy gracias a Dios de que estoy aquí en Italia, por el bienestar de mi esposa, de mi hijo. Mi hijo está gozando una y parte de la otra. Sale todos los días en bicicleta, jode, vaca a campos de fútbol, patea balones, hace lo que sea. Esa libertad no la tenía en Venezuela. Bueno, hasta aquí este sexto episodio. El próximo episodio voy un poco más jocoso, voy con mis ocurrencias, voy con mis cosas. Gracias a todos por seguirme. Gracias por sus recordatorios en hacer este nuevo video, en este nuevo sexto episodio. Disculpen, creo que voy a grabar uno a la semana. En este trabajo tengo los lunes libres. Entonces, bueno, los lunes va a ser el día ideal para grabarlo, hacerle los arreglos, agregarle las fotos que tengo que agregarle y subiéndolo a las redes sociales. Gracias por seguirme. Nuevamente los invito a que le digan a sus amigos, a sus familiares que me sigan. Volver